Em, bueno, entonces ya está actualizado el campus para que ustedes tengan acceso al contenido del laboratorio número 4. Vamos a activar como ustedes lo van a ver. Y pues así lo van a ver. Está la guía de laboratorio, están los lineamientos para la práctica 4, está la prueba y está el enlace para que suban su informe. Y para el laboratorio 3, nosotros ya hicimos esta parte, ya hicimos prácticamente todo. Y pues en esta semana va a cerrar justamente esta prueba 3 para que lo tengan en mente. Entonces, eso. Ya las pruebas de laboratorio 1 y de laboratorio 2 ya están listas. El laboratorio 2 ya está revisado, por lo que ustedes pueden ir a la parte de calificaciones a ver su resultado. Y ya también está calificada la prueba 2, entonces para que más o menos sepan cómo van. Queda pendiente la revisión del laboratorio número 1. Y pues en esta semana pues les estaría dando la del laboratorio 3. Ahora vamos con el laboratorio 4 y este es el del principio de Arquímedes. Antes de entrar a hacer las mediciones, les voy a explicar un poco de la teoría para que no andemos tan perdidos a la hora de hacer el laboratorio. Entonces, esta es la guía y vamos a abrir el enlace primero para que lo tengamos a mano y podamos hacer para que lo tengamos a mano. Mientras tanto, llegamos a esa parte. Entonces, listo. Esta es la práctica número 4, es del principio de Arquímedes. Pues el principio de Arquímedes, se dice que se postuló allá bien lejos, ¿verdad? Antes, mucho antes de lo que nosotros consideramos. Y pues, ¿quién era Arquímedes? Arquímedes era una persona, era un científico, y el rey le había encomendado encontrar la densidad de un material. Entonces él, mientras estaba buscando esa solución, él se dio cuenta, mientras estaba en una bañera, que que a él, al sumergirse en la bañera, lo que hacía era que el agua subía de nivel. Entonces, él fue probando con diferentes objetos y vio que siempre que nosotros sumergiéramos un objeto dentro de un recipiente con agua, el agua iba a subir de nivel. Y pues, ¿cuánto iba a subir de nivel? Pues iba a depender del volumen del objeto. Conforme a esa experiencia, él planteó todo un modelo matemático para describir esto y él así obtener la densidad del material. Esta historia se dice que fue así, pero no está 100% comprobada, entonces la pueden tomar como referencia. Entonces, antes de entrar de lleno con qué es el principio de Arquímedes o qué es lo que nos dice, pues nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa en la vida real. Cuando nosotros nos sumergimos dentro de un fluido, ese fluido puede ser el agua de una piscina o puede ser un charco, el agua de una laguna. Cuando nosotros nos sumergimos, nos sentimos la sensación de que algo nos empuja hacia arriba, ¿sí? Algo nos empuja hacia arriba. Cuando nosotros nos sumergimos, algo nos empuja hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Físicamente decimos de que va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba. Y esta fuerza de empuje hacia arriba, en general, nosotros la llamamos fuerza boyante o fuerza de flotación. Por eso es que nosotros vemos el diagrama de cuerpo libre de esta persona que está sumergida. El peso va justamente hacia abajo y la fuerza boyante es la fuerza de empuje hacia arriba y tiene un subíndice B, fuerza boyante o fuerza de flotación. Bueno,
¿Qué fue lo que dijo Arquímedes? Que la magnitud de esta fuerza boyante, la fuerza de empuje, es igual al peso del fluido desplazado. ¿Sí? No es igual al peso de la persona, es igual al peso del fluido que desplazó. Esto es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Entonces, matemáticamente nosotros lo podemos describir como la fuerza de flotación es igual a la fuerza boyante y esto es igual al peso del fluido que desplazó. Y pues, ¿cómo podemos expresar? Aquí estamos hablando de magnitudes, ¿sí? Magnitudes. La magnitud de la fuerza de flotación es igual a la magnitud de la fuerza boyante y esto es igual a la magnitud del peso del fluido desplazado. Y esto va a ser igual a peso, igual a masa por gravedad. Entonces, aquí sería la masa del fluido desplazado por la gravedad. Entonces, la fuerza boyante sería igual a la masa desplazada por la gravedad. Entonces, recordemos, la fuerza de flotación o fuerza boyante es la fuerza de empuje hacia arriba que experimenta un objeto al sumergirse en un fluido. Y esa magnitud, la magnitud de la fuerza de flotación o fuerza boyante, es igual a la magnitud del peso del fluido que desplazó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer 3 partes del experimento. Las primeras 2 partes es para la verificación del principio de Arquímedes. La primera parte, en la primera parte nosotros vamos a medir la fuerza de flotación. En la segunda parte, nosotros vamos a medir el peso del fluido que desplazó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para verificar que se cumple el principio de Arquímedes? Pues ver que la fuerza de flotación, la magnitud de la fuerza de flotación es igual al peso del fluido que desplazó. Y ya pues la tercera parte, pues vamos a medir la densidad de 2 formas, como normalmente lo hacemos. Densidad es igual a masa entre volumen. Y ahora usando el principio de Arquímedes, que pues resulta de esta expresión de acá y que ya vamos a deducir. Entonces, la parte 1 del experimento en qué va a consistir, habíamos dicho que era medir la fuerza de flotación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a darle acá. Y aquí vamos a darle, este es el enlace del simulador. Pues ustedes le van a dar aquí, dice recuerda mantener tu balanza calibrada. Esto les va a aparecer, esta va a ser la pizarrita que les va a aparecer y pues vamos a encontrar esta interfaz de acá. ¿En qué consiste esta interfaz de acá? Aquí nosotros tenemos un beaker con agua, que es este. Tenemos una balanza granataria. Esta balanza granataria lo que nos permite medir es masa. Y aquí tenemos 3 diferentes cilindros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en la primera parte? Nosotros vamos a medir la fuerza de flotación. Entonces, aquí vamos a tener, bueno, lo primero que vamos a hacer es darle reset por si movimos algo y lo segundo que vamos a hacer es calibrar porque siempre que nosotros vamos a hacer una medición tenemos que calibrar. Y ahora sí, lo primero que vamos a hacer es medir la masa del cilindro en el aire, ¿sí? Entonces, si medimos acá, aquí nos va a dar una masa. Justamente esta masa me dice que son 300.80 gramos. Entonces, vamos a anotar aquí la primera masa que nosotros tenemos, la masa del cilindro en aire, va a ser igual a 300.80 gramos. Entonces, tenemos una primera medición, 300.80 gramos. Listo, entonces de ahí lo que me dice es de que yo calibre, que retire, volvemos a calibrar la balanza
Y lo siguiente que vamos a hacer es colocarlo aquí y medir la masa del fluido desplazado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Bueno, la masa del cilindro sumergido aquí me dice 266.10 gramos. Entonces, aquí tenemos masa cilindro en agua 266 puntos. ¿Alguien que me diga cuánto era? Volvemos a medir, nadie se fijó. 266.10 gramos. Entonces, aquí vamos a tener masa cilindro en agua. $266.10 gramos. Es justamente esta medición que tenemos acá. Entonces tenemos esas dos mediciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre a la primera medición, recordemos cómo teníamos la primera medición. La primera medición era simplemente el cilindro solito, el cilindro en aire. Entonces, la única fuerza que nosotros vamos a tener es la fuerza del peso. La del peso del cilindro, pues aquí vamos a tener justamente la tensión y aquí la tensión va a ser justamente el peso y es justamente lo que nosotros vamos a medir. Entonces, la fuerza neta 1, si nosotros tenemos el cilindro en el aire, entonces la fuerza neta 1 va a ser el peso del cilindro. Bueno, el negativo del peso del cilindro. Entonces, la fuerza neta 1 es la masa del cilindro por la gravedad. En el segundo caso, nosotros vamos a tener el cilindro sumergido y lo que vamos a tener aquí es el peso y la fuerza boyante. Recordemos que siempre que nosotros tenemos sumergido un objeto en algún fluido, en este caso agua, este va a experimentar una fuerza de flotación. Y pues esto es lo que se refleja justamente aquí en el diagrama de cuerpo libre. Esto es justamente lo que se refleja aquí. Y ya después, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, vamos a encontrar que la fuerza neta va a ser igual a la fuerza boyante menos el peso del cilindro. Y justamente esto va a ser el negativo del peso aparente. Esto es lo que va a leer la balanza en cada caso. Va a tener una masa del cilindro y una masa aparente. Y pues, ¿qué fue lo que leyó la balanza? Mi primera medición, pues leyó 300.80 gramos y en la segunda medición medimos 266.10. Si se fijan, la masa del cilindro en agua es menor a la masa del cilindro en el aire. A la masa del cilindro en agua nosotros le vamos a llamar una masa aparente, ¿sí? Esta no es la masa del cilindro. Aquí lo que nosotros estamos midiendo es como la contribución que pone el peso junto con la fuerza de flotación. Entonces, si nosotros hacemos sumatorias de fuerzas, si decimos la fuerza neta 2 menos la fuerza neta 1, nosotros vamos a encontrar que eso es justamente la fuerza boyante. Y pues la fuerza del boyante nosotros la vamos a calcular como el peso del cilindro menos el peso del cilindro sumergido. Entonces, nosotros vamos a medir la masa del cilindro en el aire, vamos a medir la masa del cilindro en el agua, vamos a calcular el peso del cilindro en el aire, el peso del cilindro en agua y lo que vamos a calcular va a ser justamente la fuerza boyante. La fuerza boyante va a ser la resta de esos dos pesos. Entonces, vamos a seguir con la parte 2. La parte 2 es la medición del peso
del fluido desplazado. Entonces, para eso nosotros vamos a venir acá en esta parte del simulador y le vamos a dar a una de las flechitas y aquí ya nos encontramos con la parte 2 y pues le vamos a dar a resetear para tenerlo todo en el punto. Lo primero que vamos a hacer es medir, llenar un recipiente a punto de rebalse. Esto lo vamos a vaciar y ya después nosotros vamos a medir la masa del beaker sin agua y luego la masa del beaker con el agua que desplazó uno de estos dos cilindros. Entonces primero calibramos la balanza. Vamos a medir la masa de este beaker chiquito y pues la medimos. Y pues aquí me dice que son 52.10 gramos. Masa es igual a 52.10 gramos. Y esta es la masa cilindro sin agua. Ve la masa beaker sin agua. Beaker, la masa del beaker sin agua, justamente 52.10 gramos. Ahora nosotros vamos a retirar el beaker aquí y lo que vamos a hacer es sumergir uno de estos cilindros justo dentro del recipiente a punto de rebalse y vemos que va a desplazar agua. Entonces vamos a medir esta masa y vamos a ver cuánto es que pesa, cuánto es que mide. Mide 86.90 gramos. Entonces este sería masa del beaker con agua, 86.90 gramos. Entonces ya vemos que la masa del beaker con agua es de 86.90 y la masa de beaker sin agua es de 52.10. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la masa del agua que desplazó, pues simplemente hacemos la resta, ¿verdad? Sería los 86.90 menos los 52.10. Pero si nosotros queremos hacer un análisis de fuerza, pues vemos que en la primera medición nosotros solamente tenemos el peso del beaker. En la segunda medición vamos a tener el peso del beaker y vamos a tener el peso del agua desplazada. Entonces, si restamos F neta 2 menos F neta 1, pues vamos a encontrar que el peso del agua es justamente F neta 2 menos F neta 1. Entonces, si hacemos las restas de las dos masas, pues vamos a obtener la masa del agua. Esto intuitivamente lo podemos sacar. La masa del beaker con agua menos la masa del beaker sin agua, pues me va a dar justamente la masa del agua que desplazó estos cilindros. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que la masa desplazada sería justamente de 86.90 menos 52.10 y eso sería 33.2, 30 por ahí, 0.20 gramos. Entonces, justamente eso es lo que nosotros tendríamos para la parte 2. Entonces, aquí nosotros vamos a medir el peso del fluido desplazado. Por eso aquí dice experimento parte 2, medición del peso del fluido desplazado. Y el experimento parte 1 dice medición de la fuerza de flotación. Y habíamos dicho con el principio de Arquímedes que la magnitud de la fuerza de flotación es igual a la magnitud del peso del fluido desplazado. Entonces, ustedes van a verificar que se cumple el principio comparando las dos mediciones. Esta fuerza boyante que ustedes van a calcular aquí, la van a comparar con el peso del fluido desplazado. Y pues tiene que ser iguales según el principio de Arquímedes. Ahora, recordemos que lo que Arquímedes quería hacer era obtener la densidad del objeto, ¿sí?
Entonces, pues nosotros vamos a describir un modelo de la densidad de ese objeto. Entonces, recordemos que densidad es igual a masa entre volumen. Si el cuerpo está completamente sumergido, entonces el agua que va a desplazar va a tener el mismo volumen que el cuerpo sumergido, ¿verdad? Está completamente sumergido. Entonces, los volúmenes van a ser iguales. Entonces, vamos a decir que el volumen del fluido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. El volumen del fluido desplazado es la masa del fluido desplazado entre la densidad del fluido y la densidad, bueno, el volumen del cuerpo sumergido sería la masa del cuerpo sumergido entre la densidad del cuerpo sumergido. Esta expresión de acá surgió justamente de despejar la expresión de densidad. Densidad es esta ρ, esta es una letra griega ρ, más entre volumen. Si despejamos para volumen, volumen pasa acá a multiplicar, densidad pasa a dividir, entonces sería volumen, más entre densidad, perdón. Y ya ahí sí, pues hacemos esto. El volumen del fluido desplazado es justamente esta expresión de acá. El volumen del fluido desplazado sería masa del fluido desplazado entre la densidad del fluido y el volumen del cuerpo sumergido sería justamente la masa del cuerpo sumergido entre la densidad del cuerpo sumergido. Y pues ya con estos dos miembros de esta ecuación, pues despejamos para la densidad del cuerpo sumergido. Entonces para aquí pasa a multiplicar, entonces sería masa del cuerpo sumergido por la densidad del fluido, y la masa del fluido pasa a dividir, y pues obtenemos la relación de abajo, que sería justamente esta de acá. Y la densidad del cuerpo sumergido es la masa del cuerpo sumergido entre la masa del fluido desplazado por la densidad del fluido. Entonces ya tenemos una nueva expresión. Tenemos dos expresiones para calcular la densidad. Tenemos esta y tenemos esta de acá abajo. Entonces tenemos dos expresiones para calcular la densidad, y es eso lo que vamos a hacer justamente en la tercera parte del experimento. Nosotros vamos a medir las densidades. Bueno, la densidad esta va a ser con los resultados del experimento 2. La densidad, esta expresión va a ser con los resultados del experimento 2 y esta va a ser con los resultados del experimento 3. ¿En qué va a consistir el experimento 3? Pues el experimento 3 entonces vamos a darle aquí, tenemos la parte 3 y lo que me dice es medir la densidad. Entonces nosotros vamos a hacer uso de esta ecuación: densidad es igual a masa entre volumen, y lo que nosotros vamos a hacer siempre que hagamos una medición, vamos a calibrar la balanza y aquí vamos a colocar el objeto. Con este objeto lo que nosotros medimos es masa. Recordemos que esto es una balanza granataria. Aquí me dice que son 672 gramos. Entonces, masa es igual a 672 gramos. Y vamos a ver cuál es el volumen. Entonces, este es un paralelepípedo. Un paralelepípedo es justamente la versión tridimensional de un rectángulo. Entonces, para saber el volumen, multiplicamos las longitudes de los lados, ¿verdad? Entonces, tenemos un lado que sería justamente, el primer lado sería justamente el volumen sería justamente 2.905 centímetros. Lo multiplicamos por el otro lado, que sería 3.729. 3.729. Otra vez sería centímetros. 3.729 centímetros, y el otro pues sería 7.130. Entonces aquí tendríamos, esto lo multiplicamos por 7.130 centímetros. Entonces ya tenemos las longitudes de tres lados.
Entonces el volumen sería el producto de esos tres. Y tenemos la masa. Entonces masa, medimos volumen y luego calculamos la densidad con la expresión masa entre volumen. 672 entre este producto y pues con eso obtenemos la densidad de cada objeto. Entonces, en eso consistiría justamente el experimento 3. Y pues en caso que ustedes quieran ampliar este contenido, pues los invito a que lean este libro. Este libro es el que yo utilicé para sacar esta información. Este libro es bastante elevado en cuanto a conceptos se trata, pero es muy bueno, es bastante completo para justamente este tema. Entonces, me dicen si alguien tiene alguna consulta, por favor. No, Liz. Listo, entonces hacemos algunas mediciones por si algo quedó en el aire. Hacemos unas. Creo que sí, es conveniente. Listo, en este punto ya tenemos abierta nuestra guía, entonces para que vayamos haciendo las mediciones. Entonces aquí empezamos con los objetivos, es el material y equipo que estamos utilizando, el marco teórico, que es lo que les estuve explicando de esta parte. Adicionalmente, lean esta parte que es con respecto a la densidad. De esto va a haber algunas preguntitas en su pruebita para que lo tomen en cuenta. Y ya después seguimos con el procedimiento experimental. Entonces, ya tenemos abierto aquí el simulador. Le vamos a dar refrescar para que nos aparezca la interfaz inicial. Pues aquí les dice cuáles son los objetos con los que estamos interactuando y pues dice que son beakers, hay cilindros y hay paralelepípedos. Y pues adicionalmente tenemos un pie de rey. El pie de rey es el que nos permite medir distancias. Entonces tenemos justamente esta parte 1. Entonces este simulador es muy bueno porque les permite hacer las mediciones incluso en su celular. Para este no necesitan tener una computadora para hacer las mediciones, así que con este no habría ningún problema. Entonces, en la parte 1, lo que me dice es que vamos a medir la fuerza de flotación, ya lo habíamos visto. Y aquí le dice calibre la balanza. Esto es bien importante. Cada vez que van a hacer una medición van a tener que calibrar la balanza porque si no vamos a tener problemas con estas mediciones. Van a salir un poco por la banda. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo que ya habíamos visto. Vamos a ir llenando esta tablita para tener estos datos acá a mano. Entonces vamos a poner la máquina de escribir acá y lo primero que vamos a hacer es calibrar la balanza. Vamos a nombrar a los cilindros de esta forma. El cilindro doradito, el que está más a la izquierda es el cilindro A. El que está en el centro es el cilindro B y el que está más a la derecha es el cilindro C. Entonces vamos a agarrar el cilindro A. Entonces ya está calibrada la balanza, entonces vamos a proceder a medir la masa de este cilindro en el aire. Entonces ya tenemos esto y vamos a medir la masa en el aire. Y me dice que son 300.70 gramos. Entonces
300.70 gramos. Esta es mi primera medición. Ya de ahí me dice de que mida la masa en el agua. Entonces vamos a arrastrar el beaker y lo vamos a colocar justo debajo. Y pues vamos a medir. Y me dice que son 265.90. Entonces colocamos aquí 265.90 gramos. Entonces tenemos la primera medición. Retiramos el beaker, retiramos el objeto y volvemos a calibrar la balanza. Entonces volvemos a colocar aquí el cilindro y pues volvemos a medir la masa y pues vamos a tener que son 300.50 gramos. Entonces tenemos aquí 300.50 gramos. Entonces ya tenemos este dato de acá y la masa en el agua, pues venimos, arrastramos este beaker justamente hasta acá y le damos en medir. Y me dice que son 266.30 gramos. Entonces colocamos 266.30 gramos. Entonces ya tenemos la masa del cilindro en el agua. Si nos fijamos, siempre la masa del cilindro en el agua es menor que la masa del aire. Recordemos que la masa del cilindro en el agua es una masa aparente, ¿sí? Y esta es prácticamente las dos contribuciones, la contribución de la fuerza de flotación y la contribución del peso. Entonces retiramos nuevamente y volvemos a calibrar la balanza. Entonces, la balanza siempre se calibra sin nada, ¿verdad? Sin nada que está midiendo. Entonces vamos a volver a medir la masa del cilindro y pues vamos a darle acá en esta parte de medir. Y vemos que son 300.70 gramos. Nuevamente nos salió 300.70 gramos. Y vamos a medir la masa en el agua. Esta vez vamos a calibrar antes de hacer la medición para ver qué tal nos sale. Y vamos a medir la masa del cilindro en el agua. Y me dice que son 265.90 gramos. Entonces, listo, 265.90 gramos. Y justamente la primera medición que nosotros tuvimos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en la vida real lo que nosotros tenemos es que en general cuando hacemos mediciones de las mismas cosas, pues a veces no siempre, bueno, a veces nos dan valores diferentes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que notar cuando estemos haciendo mediciones? Es que las mediciones tengan relación entre sí. Si se fijan, este es 300.70, este es 300.50 y este es 300.70. O sea, la diferencia es de 0.20 gramos, no es tan grave. Pero ya si la diferencia fuera de 2 o de 3 gramos, ahí sí ya nos tendríamos que preocupar un poquito porque eso me dice de que no hay precisión en mi medición. O sea que yo no estoy haciendo las mediciones bien o que el instrumento tiene fallas. Y aquí, por ejemplo, la masa del agua varía un poquito, 265 a 2.90, 266.30, pues hay una diferencia de 0.40 gramos, entonces pues no es como que tan lamentable que haya una diferencia de 0.40 gramos. Sí es considerable, sí, pero pues no es como que se va a ir, como que va a ser el fin del mundo en esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer? Pues que vamos a calcular el peso de la masa del cilindro en el aire y íbamos a calcular el peso del cilindro en el agua y lo que íbamos a hacer era restarlos para encontrar la fuerza de flotación. Entonces, recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el peso 1, bueno, el peso del cilindro en el aire sería justamente
Por ejemplo, en el primero, el peso del cilindro en el aire, 1, sería justamente 0.370 gramos por 9.8. Y esto pues nos va a dar el peso del cilindro en el aire 1. Si calculamos el peso del cilindro en el aire 2, pues vamos a hacer 0. Estos son kilogramos, disculpen, kilogramos. Mejor lo vamos a hacer acá para tener más espacio. Entonces vamos a tener aquí el primer dato, va a ser el peso del cilindro 1, va a ser justamente 0.370 kilogramos por 9.8. El peso del cilindro 2 va a ser justamente 0.350 kilogramos por 9.8. Y el peso del cilindro en el aire 3 va a ser justamente 0.370 kilogramos por 9.8. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a calcular el promedio del cilindro en el aire para el cilindro A y vamos a hacer pues la suma de los tres. Y lo vamos a dividir entre 3. Este es justamente el promedio. Vamos a hacer lo mismo para la masa en el agua y lo que vamos a hacer es que vamos a restar el peso del cilindro en el aire para el cilindro A y vamos a restar el promedio del peso del cilindro sumergido en agua. Los vamos a restar y con eso vamos a obtener la fuerza de flotación. Entonces vamos a tener aquí peso en el agua para el cilindro A, pues vamos a tener el peso del agua, pues 1 más peso agua en 2 más peso agua 3. Y esto es ¿por qué? Porque hacemos 3 mediciones para cada cilindro. Y esto lo dividimos entre 3 y pues mi fuerza de flotación, recuerden que es F boyante, fuerza de flotación sería igual al peso del cilindro en el agua menos, bueno, el peso del cilindro en el aire para el cilindro A menos el peso del cilindro en el agua para el cilindro A. Entonces, con esto nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar. Sí, nos queda menos de un minuto.